Desde el pasado 20 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero, el Palacio Postal de México se convirtió en el Palacio de los Deseos. Y es que aquí niños de todas las edades vienen a escribir y a entregar su carta con destino a los Reyes Magos. Estamos ofreciendo una opción totalmente sustentable y amigable con el ambiente, puesto que no utilizamos los globos con este material que puede dañar al medio ambiente, que tarda todavía mucho más en degradarse. Este 2020, Laura Isaura le pidió a los Reyes Magos unos audífonos y un set para hacer pulseras. Pero en su carta que escribió y depositó en el buzón del Palacio Postal, también escribió un deseo especial. Pues que la gente vuelva a ser la misma de antes, o sea, que tenga otra vez paz y no estemos ahí dirían, robando y todas esas cosas, porque uno se puede ganar las cosas simplemente trabajando y haciendo las cosas bien. Eduardo también escribió su carta en el Palacio de los Deseos. Este año le pidió a los Magos del Oriente un videojuego y dice que para obtener su regalo debió hacer muchas cosas a lo largo de todo el año. Portarse bien, buenas calificaciones, no decir mentiras, no hacer berrinches. Si quieres que tu carta sea entregada a los Reyes Magos a través del Servicio Postal Mexicano, lo único que tienes que hacer es comprar un kit que incluye una hoja, un timbre postal y un sobre. Con tan solo 13 pesos, además de hacer llegar tu carta, también contribuirás con el medio ambiente al enviar tu petición de una manera absolutamente sustentable. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.